Hola amigos, Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa, los primeros libros de viajes, El viajero universal. comenzamos el programa de hoy. Todos los que nos seguís ya sabéis lo que nos gustan, esa afición que tenemos por los libros de viajes, por los ensayos de viajes, de los viajeros clásicos, de los viajeros de todos los tiempos. Hoy os traemos, hemos pensado, vamos a traerles de los primeros libros de viajes que se publicaron en España, en español, de forma de libros de viajes populares, para las clases populares, para el lector de a pie. Incluso de los primeros libros de viaje en fascículos, que seguramente os preguntaréis, ¿cuándo fue aquello? ¿No? ¿Esto es muy antiguo, muy moderno? Pues sí, realmente antiguo y muy antiguo. Estamos hablando del siglo XVIII. Estamos hablando de una obra que fue un boom de tirada, un boom de éxito en aquella época del siglo XVIII español, que se titula El viajero universal. Hemos conseguido 2 tomos, que os hemos traído, hay más, hay un montón, pero bueno, nuestro pecunio es siempre limitado, tenemos que estar buscando cosas para traeros, si no nos podemos estirar muchísimo, hay que distribuir lo que se tiene, y hoy os hemos traído estos 2 tomos que hemos conseguido del viajero universal, que empiezan de data, este es del año 1796 y es un poquito del año 1798. Lo bueno, ¿qué es? Pues que hemos conseguido el tomo número 1. Aquí le veis la portada. Tenemos el número 1, creo que ese es el 61. El 61. O sea que tenemos una buena representación de lo que es la serie, sobre todo teniendo el número 1, porque en el tomo número 1 viene el prólogo a la serie con la advertencia del autor, del escritor, que es la que queremos comentar, ¿verdad? Bueno, es el cuaderno 61, perdón, sí. Pero es el tomo 21. Ah, es el tomo 21, bien. Sí, porque es verdad. Va por cuadernos que ahora os contaremos. Sí, que está compuesta, como fue en fascículos, como ya os digo, la colección se fue distribuyendo, se fue componiendo por cuadernillos. ¿De qué os estamos hablando? Bueno, pues aquí tenemos una colección que data de 1795, se hizo entre 1795 y 1801. Salió al mercado en esas fechas, en esas finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y estaba formada por 39 volúmenes, pequeños volúmenes en octavo, como veis aquí. Estas están en piel española, no salieron así, estas encuadernaciones se hacían después, sí, ¿verdad? porque resulta que antiguamente lo que se solía hacer era que la imprenta imprimía los cuadernillos. Entonces, cada tomo consta de 3 cuadernillos y normalmente les ponían una protección de cartón y pergamino, los vendían y luego ya cada cual se podía hacer su propia encuadernación. Sí. Más cara, más barata, según el interés de cada uno. Sí, y el bolsillo, desahogado o muy limitado. Pero aquí tenemos que es una encuadernación al uso de la época que está bien. Yo creo que incluso puede haberles en pergamino, pero creo que casi todo salió ya, porque ya a principios finales del 18, principios del 19, se empezaba a encuadernar casi todo en piel española, con estos doraditos en el lomo. Estamos hablando, como ya os digo, de 1795. El primero de los tomos está impreso en la imprenta real. Los siguientes tomos vienen ya todos impresos en la misma imprenta que viene aquí, que es en la imprenta de Fermín Villalpando, que son, imprenta de Villalpando. Sí, 1796. Vale. Ya a partir de esta fecha salen ya hasta 1801 todos en la imprenta de Villalpando. Estamos hablando de 39 tomos, divididos en 116 cuadernillos. Después se hicieron otros 4 tomos más que se subdividieron a su vez en otros 12 cuadernillos, y esto compuso esta monumental obra. ¿Tuvo impacto, como os he dicho, en la época? Pues sí, tuvo mucho impacto, porque fue el momento apropiado para sacarla, para que el autor, que no os he mencionado, pero que no puede ser otro, es un clérigo, es un presbítero, don Pedro Estala Rivera. Este es el autor de la obra. Bueno, ahora os lo contará Lourdes, es un autor de la obra, pero os quería mencionar, he traído un trocito de prensa de la época, de principios del siglo XIX,
donde nos dicen el sentir de la gente popular, el porqué, la necesidad de publicar en ese momento. Si el presbítero, el clérigo lo vio el hueco, porque es que la gente lo estaba pidiendo a gritos, ¿no? Mira, aquí lo tengo, del Diario de Madrid de octubre de 1795, os he traído lo que ponía, que dice, literal, su versión metódica y actualizada, el Boyer supo llenar un hueco del mercado editorial, ya que los lectores españoles interesados en las novedades de la literatura de viajes en estos años de finales del siglo XVIII se encontraban con una oferta de libros muy escasa. Ya lo dice el Diario de Madrid de 1795, o sea que no había ninguna oferta de libros de viajes. Y qué más, o qué mejor sacar esta colección en cuadernillos coleccionables, los primeros fascículos, esto nos recuerda un poco a RBA, es la RBA del momento, ¿no? Que salió allí a ocupar, o sea, daros cuenta que nada se ha inventado, no hay nada nuevo bajo el sol. Estos ya son los primeros fascículos de viajes, ¿no? Que tenemos aquí. Fijaros la importancia de lo que estoy diciendo, porque son los primeros fascículos de viajes que se editan en español. Aunque la colección, de dónde viene, que viene del francés, ya se había traducido en 1788 en México, que vosotros los amigos mexicanos os hará gracia, ¿no? En México, aquí lo tengo también, en México no había salido en fascículos, se fue una traducción, aunque fue una traducción solo de la parte del trozo francés de la obra, y dice... En la Gaceta de la Literatura, que no sé si vosotros amigos mexicanos conocéis, esta antigua revista mexicana, dice en la Gaceta de la Literatura, en ese mismo año, la obra que se tradujo, que fue esta, La Viajera Universal del francés, fue calificada como obra falsa por el Memorial Literario. Dice, sin embargo, el impacto en España fue muchísimo más grande. Por eso al final el presbítero español lo traduce y lo publica en España. Pero ¿cómo lo hace, Lourdes? Claro. Pues yo os explico, realmente por eso dicen un poco que es falsa, ¿no? En realidad lo que hace don Pedro Stala, lo que hace es coger una obra que había sido escrita anteriormente por otro autor, que ahora os comentaré, y hacerlo a su modo. O sea, coge la obra original, la traduce, la cambia, le añade cosas, le quita cosas, según su punto de vista, o sea, según lo que él cree que el lector es lo que quiere, ¿no? Pues es decir, él piensa que en ese momento, ya hemos visto que los lectores querían diarios de viajes, él pensaba que lo que querían leer era pues los usos, las costumbres, las leyes, el gobierno, las ciencias, las artes, los trajes que vestían, ¿no? En cada sitio, porque claro, estamos hablando de unos viajes pues de Asia, de sitios sí, a los que la gente no iba. Aquí va a Siria al mundo ejemplo, copto, yo qué sé, Egipto, viene a Egipto, bueno, al desierto del Gobi, va a todos los claro, lados. Mira, entonces, Siria, sí, a Grecia también, hay de todos lados, efectivamente. Entonces, claro, él pensaba, bueno, esto que pone aquí el autor de los preparativos del viaje, de los inconvenientes que ha tenido yo qué sé, en un transporte o en otro, ¿no? Esto hay que quitarlo. Entonces coge y lo corta, ¿no? Entonces, claro, lo realmente... quitaba el Pedro de Stala. Sí, claro, realmente lo que hace... El traductor, vamos a decir. Sí, traductor y editor. Y cortador. Y cortador también, sí. Pedro de Stala decide que esta obra en España tiene que tener pues una serie, ¿no? de una serie editorial distinta. Y entonces dice, no, pues es que aquí tenemos que enseñar esto, a ver, que escriba unas cartas a una mujer no interesa para nada, ese tipo de cosas. Entonces realmente hace una reinterpretación de la obra. Y es más, no solo utiliza lo que Joseph Laporte le deja de los primeros 26 volúmenes. Que es el autor francés original, El autor francés original. No solamente coge eso del autor francés original, sino que coge de otros viajeros que conoce, de funcionarios de otros países, de gente extranjera que viene aquí, y entonces coge todas esas experiencias y las mete en los libros. Entonces, claro, ya no es el Le Voyageur, ¿no? Francés, no, ya no es el viajero francés, es el viajero universal en España. Claro, o sea que te lo coge y lo amplía, ¿no? Sí, amplía la obra, porque la obra original creo que son 6 tomos, ¿no? 26 26, bueno. Exacto, Pero entonces bueno,
Pero esto lo amplía hasta 39, más 4, 40, hasta 40 y tantos tomos. Claro, O sea, sí. que es que la duplica. Sí, sí. O sea, imaginaros la tabarra que dio a todo el mundo. O sea, para que... Cuéntame el viaje. Tú estuviste ahí, Claro. estuviste en Tokio, ¿cómo fue? Estuviste en Hong Kong, ¿cómo fue? O sea, Incluye cartas, incluye muchísimas cosas, ¿no? De toda esta información, pues él hace esta edición bien, porque él es editor, es escritor, es crítico literario, es filólogo. De hecho, Pedro de Stala realmente es muy conocido ya en España, muy conocido por la reedición de obras de los poetas del Siglo de Oro, que mucha gente ya lo había dejado de leer y él las volvió a editar. Luego también, por ejemplo, hizo la traducción de las obras de Sófocles y Aristófanes. O sea, ya era pues muy conocido, sí, ¿no? reputado. Entonces ya esto fue pues una empresa tremenda. Sí, pues es que un reputado traductor como él se mete en algo que puede parecer muy popular, ¿no? Claro. Porque Sí. yo creo que analizándolo en términos generales, incluso en términos subjetivos, incluso objetivos, quería decir, esta es una de las primeras guías de viaje mundial que se publican en fascículos. Nosotros hemos estado leyendo parte de los libros, ¿no? Y es que está narrado para el viajero. O sea, lo que te encuentras, por ejemplo, en este que habla de las selvas. Mira, por ejemplo, mira, aquí pone, habla de Chachapoyas, por sí, que ejemplo, son zonas de selvas, zonas y totalmente... habla de las poblaciones. Dice, por ejemplo, Santo Tomás linda con Luya y tiene minas de oro, de las que se sacan bastantes castellanos. Sus anexos son San Ildefonso el Tingo, desde donde hasta el valle de Sesuya, dirigiéndose al oeste, hay 12 leguas de camino muy fragoso. O sea, la lectura es fascinante, ¿eh? Cada uno, yo entiendo que cada uno, a lo mejor fascinante, si te toca tu región, Claro. nosotros vamos a intentar buscar de nuestra tierra. Claro, Como hay de todo el planeta, se puede decir casi, porque viene desde América, del norte, del sur, Asia, África, hay de todo aquí. Mira, Misiones, por Sí. ejemplo. Aquí. Mira, Misiones, es curioso, porque... Sí. Porque, bueno, tengo amigos ahí en Misiones, ¿eh? Un saludo para Misiones. Claro, es que vas viendo y hay tanto el Brasil, por ejemplo. O sea, bueno, este es uno de los tomos que hemos cogido a voleo. El Orinoco. Pero sabes que vamos a ver un poco el prólogo, que es súper jugoso. Sí. Eso en el tomo 1, que por eso también le hemos conseguido con bastante esfuerzo este tomo 1, donde nos pone un poco sus preliminares, sus propósitos en la colección, ¿no? Mira, si nos lo puedes contando un poquito, lo vamos comentando, porque ahí está realmente el propósito de Stala a la hora de internarse en esta colección de viajes. Mira, y aquí dice, la inmensa colección de viajes forma una biblioteca numerosa para cuya lectura apenas basta la vida de un hombre. Para facilitar la instrucción que se saca de las relaciones de los viajes, Monsieur Prévost redujo a cierto número de volúmenes la prodigiosa cantidad de relaciones que sirven más bien para arredrar a los lectores por su enorme multitud que para excitar su curiosidad con lo útil que en ellas se contiene. Pero además de los defectos que se notan en el plan de este autor y de la suma confusión de las relaciones, fastidian en extremo sus continuas repeticiones y su excesiva prolijidad. Lo que os he comentado, que es que corta cosas que le parecen... Ya le está diciendo que le fastidia allí, Sí, ¿no? que lo está diciendo aquí. Por otra parte, esta obra, aunque muy voluminosa, no está completa, pues faltan en esta colección los viajes de tierra, esto es, de toda aquella parte del mundo antiguo en que han pasado los sucesos más memorables. Para estar más comodita, Sí. la ponemos en otro... El estado actual de aquellos pueblos célebres, las revoluciones que han experimentado, las preciosas reliquias de la antigüedad y de aquellos monumentos que atraen a los viajeros debieran haber completado la vasta colección de Mr. Prévost. Para suplir esta gran falta y para proceder con el mejor método, empieza por esta parte del mundo la relación del viajero universal, y aun cuando sus dos primeros tomos no tuviesen otra ventaja que el servir de suplemento a la historia general de los viajes, siempre sería una grande utilidad para el público, pero su proyecto es mucho más vasto. Quiere decir eso, que como no trataron en los otros volúmenes todo lo que es la historia pues, de Grecia, de Siria, Egipto, los estados berberiscos, por ejemplo, ¿no? Aquí, pues, todo esto, África, Turquía, claro. Lo que él considera que es la historia como más cercana, ¿no? Sí, la clásica, cercana a nuestra. Clásica, un poco, ahí está. Sí.
pues entonces lo hace él. O sea, no está en los tomos del viajero francés, sino que los incluye aquí. Y continúa un poquito. Por ejemplo, dice... Mira, aquí, por ejemplo, que es muy interesante, te lo quería comentar, mira, por ejemplo, Aquí, sí. dice, sobre lo que dice de la versión, mira, léelo si quieres. Por lo que hace a la versión, se ha cuidado con esmero de corregir varios defectos del original con el auxilio de otros viajes que se han publicado posteriormente. Claro, a mente de otros autores y de otros viajeros, como ya os ha comentado Lourdes. Claro. Dice, por consiguiente, ha sido preciso abandonar al autor en varios parajes que, siguiendo a los viajeros anteriores a su tiempo, refería noticias equivocadas. Sí, dice... Se han añadido también algunas breves notas que se hacían precisas para la ilustración de algún pasaje, y las demás que exigía el original se han insertado en el mismo texto para evitar la molestia al lector. O sea, bueno, ya veis que es un traductor muy decidido, que va cambiando todo lo que no le gusta por el camino. Sobre todo a mí me gusta esta parte de lo que llaman el esprit francés. Asimismo, se ha corregido en la versión la afectación de lo que llaman los franceses esprit, como el ingenio. O sea, el humor. Digamos que este autor ha quitado el sentido del humor francés, el toque de humor o distendido que le había dado el autor original, para hacerlo más asceta, más seco, un poco más serio. Porque pone que es una cosa muy ajena de una obra de esta naturaleza. Por ejemplo, ¿no? Y al final nos cuenta un poquito, mira, la composición de la obra que hemos dicho nosotros, dice aquí muy bien, ¿no? Sí, esta obra, que pasa de 24 tomos, se irá publicando sin intermisión en cuadernos del tamaño de este primero, con corta diferencia, dividiéndolos según lo permita la materia, y esto se hace para la mayor comodidad de los lectores, que insensiblemente irán adquiriendo el conocimiento de todo el mundo con poca fatiga. Y también por la de los compradores, que pueden adquirir esta obra con un dispendio casi insensible, pudiendo después encuadernar los tomos a su gusto. Y aquí ya lo dice lo que hemos dicho. Sí, pero que es curioso, Lourdes. Es curioso porque ya él está haciendo publicidad, te está diciendo, si no te va... Es muy bueno. A ver, si no te va a doler. O sea, tú te lo llevas, esto vamos, si por 4 perrillas, esto no te va ni a doler al bolsillo, sin darte cuenta, esto sin darte cuenta lo tienes hecho en 4 días. Es lo que te está diciendo, ¿no? Lo mismo que todas las colecciones de fascículos. Claro. No, pero es que estamos hablando, amigos, del siglo XVIII. O sea, ya esta actualidad, esta forma de contar las cosas, fijaros que actual en una obra del siglo XVIII, que han pasado ya ha llovido y escampado, ¿eh? Y aquí al final, mira, ya nos dice también, dice que cada tomo costará de 3 cuadernos, que por cierto, venían siendo cuadernos de 100 páginas cada uno, o sea que se forman unas 300 páginas por tomo pequeñito, dice, y se cuidará, eso sí, él lo dice, lo matiza ahí, ¿verdad? Con el mayor esmero, la buena corrección y hermosura de la impresión en toda la obra, que será de este mismo carácter de letra y tamaño del papel. O sea que les está asegurando, como ocurre ahora, está asegurando que si te metes en la colección, aunque estés por el tomo 30, no te van a engañar, no te van a poner peor papel ni peor tipo de letra. Bueno, pues más actualidad no puede ser, ¿no? Sí, es curioso, llama muchísimo la atención, ¿no? De 1796 y que sea tan actual, ¿no? Por así decirlo. Y es curioso porque tuvo tanto impacto, gustó tanto al público que la gente, porque si os habéis dado cuenta que no os lo hemos dicho, no os hemos enseñado ilustraciones porque venía sin ilustraciones. Entonces tanto fue el impacto que la gente pidió ilustraciones. Dijo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo? No, a mí ponme ilustraciones de los trajes, de cómo viste la gente, sobre todo la gente quería saber cómo, porque ahora os hará gracia. ¿Cómo vestían? Ahora nadie le interesa o es raro cómo visten, por ejemplo, los turcos, cómo visten los japoneses, cómo visten en Sudáfrica o cómo vestimos los castellanos, que vestimos así de mal. Pero nadie le interesa, ¿no? Entonces, en aquella época sí, las sociedades eran muy cerradas, no había tanta comunicación, no había televisión, no había tantas... Llegaban los viajeros con aquellas ilustraciones decimonónicas, aquellas láminas, ¿no? Las imágenes. Sí, ¿verdad? Y no había forma. Entonces aquí le pedían al editor que les enseñara ilustraciones, ¿verdad? Sí, de hecho se hizo una colección de ilustraciones de trajes para que la gente los incluyera en las obras. Claro, como lo podías encuadernar cada uno mismo, pues entonces hicieron una colección de láminas para poderlas incluir, que os las buscaremos por ahí. Sí, a ver si algunos podemos poner, seguro que sí, pero es curioso porque incluso de esta edición, de esta colección del Viajero Universal, en el siglo XIX hay una colección,
un poquito mejor encuadernada, porque es más moderna, y un poco más lujosa también. Hombre, no tiene el gusto de que ser la primera, que siempre tiene ese gusto, pero la verdad es mejor edición, que viene con ilustraciones. Tanto ahí, yo he visto algunas en color y otras también en blanco y negro. O sea que se puede encontrar en posteriores ediciones ya con ilustraciones, con este texto, mismo texto, pero con ilustraciones, aquellas ilustraciones que salen sueltas en un principio para que se colaran entre las páginas de esta colección. Y... Hombre, yo quería también sí. un poco decir, porque claro, hemos estado hablando de la colección del Viajero Universal, edición española, traducida, tal, pero ¿de dónde viene? ¿No? Sí, Que no hemos explicado muy bien. Y viene de la colección que hizo el también clérigo. Sí, era un clérigo. También bueno, un clérigo un poco más liberal. Sí, que era Joseph Laporte, era francés. Y él le fascinaban los viajes, ¿no? Y entonces pues hizo eso, recopilar, porque hizo una recopilación de aventuras, de viajeros, todo esto lo compiló y creó pues los primeros 26 volúmenes de la obra El viajero francés, que también se publicó un poquito antes de estas fechas. Y luego, claro, fue lo que sí. Tradujo Pedro Estala, ¿no? Sí. ¿Y qué podemos decir de este autor? Pues este autor clérigo, que era de la Compañía de Jesús, acabó dejando la Compañía de Jesús por el éxito que tuvo en las letras. También crítico literario, escritor de obras de teatro, incluso periodista. Entonces, bueno, se hizo tan famoso que al final pues ya dejó de ser clérigo. Ya veis que esto de los viajes parecía que cundía en aquella época. No sé si nosotros deberíamos tener un canal de viajes. Pues nunca se sabe, nunca se sabe. Pues bueno, espero que os haya gustado. Os hemos traído los primeros fascículos de libros de viajes en español, los primeros libros de viajes que se publicaron. Nos ha costado encontrarles, Sí. Y es fascinante leerlos. Sí, sí que es una experiencia muy curiosa el leer lo que pensaban o lo que pasaba en ese momento en esos países del mundo, ¿no? Sí, todo era exótico, todo era perdido, todo era casi leyenda, todo venía de rumores de marinos, todo era raro y todo estaba plagado de leyendas y de mitos, como os podéis imaginar. Y para mitos el dedo mítico que tenemos en nuestro programa, por supuesto que sí, el dedo dorado que apunta hoy al cielo de los libros de viajes antiguos, ¿no? Aquí lo más antiguo que hemos podido conseguir. Sí. Y ya sabéis. Dadnos un me gusta si os ha gustado el vídeo y suscribíos a nuestro canal. También podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os recuerde que están los vídeos disponibles. Y no se os olvide que tenéis un asunto pendiente. Que me imagino que sabéis cuál es, ¿no? Pues ¿cuál va a ser? ¡Leer! Hay que leer muchísimo, como un desesperado, con las 3 Ds. Creíais que no os lo iba a decir ya, ¿eh? Desesperado, desmedido, ¿y cuál es la otra D? Desaforado, no lo sé. Bueno, ahí lo dejamos, amigos. Leed mucho, sed buenos y tener una semana muy feliz. Adiós. Adiós.